Amado pueblo de Dios, paz a cada uno de vosotros. Nuevamente damos comienzo a una nueva transmisión a través de esta página, a través de este enlace de la Iglesia de Dios que permite esa bendición de poder llevar este evangelio a toda criatura, de la cual estamos seguros usted está siempre atento a escuchar estos mensajes, de los cuales el Señor Todopoderoso tiene esa misericordia, tiene esa bendición para todos, sin distinción, para que podamos escuchar y meditar en la palabra de Él. Por esa razón les agradecemos porque cada uno de ustedes hacen ese tiempo para considerar la palabra de Dios y así juntos poder encontrar aquellos conocimientos de los cuales han estado ocultos durante muchos años y que durante ese tiempo siempre la Iglesia de Dios ha dado esa luz a través de la palabra de Él y así poder entender cada uno de ellos a través de esta hermosa palabra. Por esa razón, les invitamos a que puedan compartir esta transmisión, puedan así cada uno ser de bendición para otros, para que podamos así escuchar estos temas en los cuales muchas veces son considerados, celebrados, ¿verdad? En muchas ocasiones, en muchos lugares. Y quizás lo hacemos sin el conocimiento de la palabra de Dios. Por esa razón es la importancia en que pongamos esa atención, quizás no a su servidor, sino a la palabra de Dios. Por esa razón sean bienvenidos todos y vamos a comenzar con una oración para que sea el Dios Todopoderoso, el cual bendiga este momento tan especial y así estar ahí pendientes de cada uno a través de este mensaje. Vamos a orar a Dios. El que pueda doblar sus rodillas, me acompaña y así oramos al Dios Todopoderoso. Oremos. Excelentísimo y poderoso Padre Celestial, a esta hora, oh Dios bendito, en el cual el tiempo en este país no es un tiempo fácil, oh Dios. Es un tiempo en el cual, oh Dios bendito, la naturaleza que ha sido creada por esa mano poderosa tuya ha llevado algunas destrucciones a muchos lugares de este país, como también a otras regiones en otros países, en los cuales, Señor, elevamos esta oración suplicándote, oh Padre, por cada uno de ellos. Acuérdate de tus hijos en Acapulco, que tú conoces, oh Padre, está en una ciudad que es muy famosa, pero ahí está tu iglesia, oh Dios. Muchos de ellos han perdido hogares, muchos de ellos han tenido diferentes dificultades, en los cuales, Señor, ponemos tu mano poderosa, Señor, con esa misericordia de la cual siempre tú das para tu pueblo en estos momentos tan delicados, en los cuales tu iglesia es probada en esos lugares. De igual manera, oh Dios bendito, te ponemos en tus manos a cada uno de estos países en los cuales estamos siendo de alguna manera influenciados por esta tormenta. Padre, protege a tu pueblo, como también a todas nuestras amistades, como también a aquellos amigos en los cuales siempre están pendientes de estas transmisiones. A la vez, oh Dios, te ponemos en tus manos, Señor bendito, a cada uno de aquellos tus hijos que tú bien conoces, están en esos hospitales. Tú conoces a la madrecita de tu hija Arely, miembro de la Iglesia de Dios, de ese hermoso Campo Blanco en Santa Ana. Padre, bendícela, Señor bendito. Tú sabes su condición, que no es muy fácil, Señor, la cual ella se encuentra. Pero sabemos, Señor bendito, de que tú en tu misericordia pasarás esa mano poderosa y sanarás ese miembro de ese cuerpo que en este momento se encuentra enfermo. De igual manera, Señor, te ponemos en tus manos por tu bendita misericordia a tu hijo Gabriel, Señor, a tu hijo Gabriel Blanco. Padre bendito, tú conoces su condición, en la cual en este día, Señor bendito, se nos ha dado la noticia. Te pedimos, Señor, y te suplicamos en tu misericordia, junto con tu iglesia, junto con nuestras amistades que están ahí pendientes, que tú tengas misericordia para con ese pequeño en el cual tu iglesia ha estado en oración. Ayúdale, oh Dios,
y permite que todo lo que los médicos en este mundo puedan resolver, puedan mostrar, Señor, que no es el poder del humano el cual tiene poder para sanar, sino que tu poder bendito, Señor. Por eso quedamos a la espera, suplicando y creyendo de que tú vas a actuar en el cuerpo de tu Hijo. De igual manera, oh Dios bendito, sobre aquel amigo o amiga que está ahí pendiente y está suplicando, oh Padre bendito, por esa sanidad, por esa resolución del problema, quizá por liberación. Señor, ten misericordia por todos aquellos que están de alguna manera o de otra en las cárceles, en una forma inocente, Señor, están ahí. Te suplicamos que sus casos puedan ser analizados y de esa manera, Señor, tener esa libertad de la cual necesitan. A la vez, oh Dios, te pedimos por tu palabra, la cual es una palabra en la cual en estos momentos, en este día, muchos lugares, muchas iglesias protestantes celebran un día, Señor bendito, que es considerado como el día de la Reforma. Otros, oh Dios, celebran el día de la Biblia. Otros, oh Dios, el día de todos los santos. Y otros, tú conoces, que están celebrando una celebración de oscuridad, del cual, Señor, te suplicamos por esos niños en los cuales muchos de ellos son llevados por esas organizaciones para poder llevar a cabo diferentes ritos en favor de la oscuridad. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reprendemos toda esa iniquidad, esa maquinación de pensamiento sobre todos ellos. Te suplicamos que tu poder, tu luz pueda alumbrar sobre esta humanidad para que no se pierda el tiempo en vanidades, sino, oh Dios bendito, poder celebrar esa vida, pero la vida en tu Hijo Jesús, y poder celebrar, Señor bendito, ese día de reposo que tú has dejado para tu iglesia, para tu pueblo señalado, del cual sabemos, oh Dios, muchas naciones, muchos pueblos no lo toman a bien ese día tan santo y sublime para tu iglesia. Por eso, Señor, ayúdanos a conocer tu palabra y que no sea el hombre el cual nos enseñe, oh Padre bendito, sino que seas tú a través de él, para que así, Señor, pueda hacer esa honra y esa gloria hacia ti. Porque te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos, amparado bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Después de haber llevado en oración, amados amigos y hermanos, gracias para la honra y gloria del Señor, estamos ya aquí preparados para poder conocer esta bendición que el Señor nos va a tener el día de hoy, cuyo título está ahí en el tema, ¿verdad? Con el papel del protestantismo en la mitigación de la persecución contra la iglesia de Dios. Está un poco largo, hermanos, entonces por esa razón hubo necesidad de poner ahí el tema, ¿verdad? De una manera resumida, cómo el protestantismo ayudó a la iglesia de Dios. Muchas veces, estimados hermanos, quizás por desconocimiento de muchas cosas, estos temas, hermanos, generan algún tipo de controversia, porque muchas veces no vemos a la luz de la historia los diferentes fenómenos que han sucedido y que la iglesia de Dios ha participado. Por esa razón le invitamos a que no solamente se quede con este tema, sino que pueda usted sintonizarnos en un próximo tema en el cual tiene como título La iglesia de Dios atestigua el surgimiento del... Entonces ahí vamos a ver con más, ahí la iglesia de Dios ha tenido su participación. Por esa razón, amigo y hermano, le invitamos a que pueda siempre sintonizarnos y no perder esa bendición, ¿verdad? Pero antes, hermanos, vamos a escuchar unas alabanzas para que de esa manera sea el Dios Todopoderoso alabado. Y de igual manera, ¿verdad? Usted que está ahí pendiente pueda invitar a su familia, pueda invitar a sus amigos, a sus vecinos, ¿verdad? Y de esa manera conocer estos temas en el cual estamos ahí pendientes, ¿verdad? Vamos a escuchar unas alabanzas al Dios Todopoderoso. Invitamos a que podamos alabar a Dios.
mi perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosa luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Gloria al Señor Todopoderoso que nos permite llegar hasta la comodidad de su hogar, o en algunos casos en los hospitales, que hay algunos hermanos y algunos amigos que están pendientes y nos han hecho llegar sus mensajes solicitando esa oración, solicitando esa solicitud, ¿verdad?, de hablar y de solicitar esa bendición a través de estos mensajes, de los cuales reconocemos que es el Dios Todopoderoso que permite que cada uno de nosotros podamos tener esta oportunidad y escuchar su bendita palabra. Continuando, amado pueblo de Dios, con este hermoso tema en el cual, como lo repito, continuamos la serie que tiene como título Origen, Trayectoria y Doctrina de la Iglesia de Dios, la cual ya estamos prácticamente en la recta final, en donde estamos llegando a su 11º tema, en donde en él estamos considerando un aspecto muy importante. ¿Cuál aspecto vamos a considerar en esta parte? Vamos a ver un aspecto en el cual muchas veces nosotros consideramos que las cosas que suceden alrededor o son parte de este mundo nunca han
logrado o han intervenido en las situaciones que la iglesia de Dios ha tenido en el transcurso de su historia. Nosotros recordemos, si usted, estimado hermano o amigo, es primera vez que quizás nos sintoniza, usted puede buscar a través de esta página, si no por el canal de YouTube de Iglesia de Dios Enlace. Ahí va a encontrar la serie en la cual ahí hemos hablado y hemos explicado diferentes fenómenos que han sucedido durante la historia de la iglesia, en donde la iglesia de Dios ha sido prácticamente fatigada de muchas tempestades que han llegado a ella. No es modalidad, no es algo nuevo que la iglesia de Dios esté sufriendo, sino de que durante el transcurso de la historia la iglesia de Dios ha tenido diferentes choques en los cuales, por mantener su fidelidad con el Señor, por mantener esa comunión con las Sagradas Escrituras y cumplir los mandamientos, la iglesia de Dios se ha visto duramente perseguida. Y esta situación no es de ayer, de hoy, sino que es algo en lo cual has seguido en el transcurso de la historia. Por esa razón el profeta Isaías en su capítulo 54 y en su verso 11 manifestaba y decía: pobrecita, fatigada, dice ahí, con tempestad. Miren con qué situación en la cual el profeta reconocía la condición en que aquella escogida de parte del Padre estaba sufriendo un sufrimiento en el cual el Señor, creador de todo lo que existe en la tierra, estaba consciente de ello. Y habla el profeta hablando de aquel pueblo, de aquella nación que en ese momento estaba siendo duramente abofeteada por diferentes acontecimientos. Viene el profeta y dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Miren qué bendición más grande que el Señor da a aquella en la cual está fatigada, que está, dice ahí la palabra del Dios Todopoderoso, de alguna manera angustiada por todos los acontecimientos que está alrededor de ella. Por esa razón, es ahí en donde la iglesia, similar a aquel pueblo en el cual fue escogido por nuestro Dios por promesa, aquella iglesia que fue insertada, esta fue puesta de igual manera a prueba. Por esa razón, nosotros nos vamos a trasladar a ese tiempo, a ese momento, para que como conocedores de la historia en la cual hablan muchas cosas, nos da la luz de los diferentes acontecimientos en los cuales han surgido a través de la historia. Por esa razón nos debemos de detener y reconocer que hay esos aspectos en la historia. Por esa razón vamos a ver este tema tan necesario en este tiempo en el cual cada uno de nosotros debemos de estar atentos, porque son tiempos en los cuales, como muchas veces se ha dicho a través de este medio, son tiempos que están cambiando rápidamente. Entonces usted, como alguien que quiere mantener esa fidelidad a un Dios verdadero, usted que ha mantenido durante muchos años esa creencia, ese conocimiento, no verse confundido por los diferentes acontecimientos que alrededor de usted y de mí están surgiendo. Por esa razón entramos en este 11º tema para ver ese papel que esa reforma, que ese protestantismo permitió la mitigación de esa persecución contra la amada iglesia.
Es ahí en donde nosotros debemos de tener el cuidado de estudiar lo que el Señor nos está diciendo. Repito, no vamos a prácticamente ahondar en este tema en una sola sesión debido al tiempo que tenemos para con ella, y viendo la situación de clima que tenemos, podemos tener algunos cortes en los cuales suplicamos la comprensión ante ello, pero necesitamos meditar en lo que el Señor nos va a hablar a través de la palabra de Él. Por esa razón, en primer lugar, nosotros debemos de comprender qué es esa reforma protestante. ¿Qué es esa reforma en la cual el Señor de alguna manera permite que pueda llegarse para poder así menguar aquella condición en la cual en ese momento, fíjense bien, tuvo la iglesia? Por esa razón, nosotros debemos de conocer esos puntos y así entenderlos en su totalidad, ¿verdad? Y no estar únicamente en un conocimiento que podríamos creer que no es, ¿verdad?, la realidad, sino que es la verdad bíblica que encontramos nosotros. Y es la necesidad de la iglesia de que cada uno de nosotros conozcamos esto. Pero recordemos que estos puntos son aspectos de estudio que en lo personal, ¿verdad?, se llevan a cabo. Y muchas cosas no son de exclusividad de la institución en la cual quizás pueda su servidor representar, sino que estos resúmenes, estos análisis se están haciendo en una manera personal, ¿verdad? Y en esa manera personal, usted debe de conocer que muchas cosas pueden quizás verse como que no son conocidas por la mayoría, pero son necesarias de poderlas meditar y estudiar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este punto tan necesario que podamos retomarlo, ¿verdad?, en esta ocasión. Vamos a ver por aquí. Primeramente, nosotros tenemos que entender qué es la Reforma Protestante. Recordemos que cuando hablamos de la Reforma Protestante, fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en Alemania, allá en el siglo XVI. ¿Qué es lo que buscaba esta reforma? ¿Qué es lo que buscaba esa condición en la cual la mayoría estaba buscando para poder entender esos aspectos en los cuales muchas veces nosotros no comprendemos de estos aspectos o estos cambios que se dan en la historia? ¿Qué es lo que buscaba? Principalmente buscaba protestar. Por esa razón lleva ese su nombre, ¿verdad? La Reforma Protestante. Buscaba protestar en contra de las malas prácticas y de los abusos que se veían, fíjense bien, y que no solo se veían, sino que se venían presentando al interior de la Iglesia Apostólica Romana. Entonces, prácticamente en el siglo XVI hubieron diferentes prácticas dentro de la iglesia, que se le llamaba la mayor. Estaba ahí creando esas situaciones y muchas veces eso provocaba que todos aquellos en los cuales estaban tratando de encontrar un acercamiento a un Dios verdadero, no lo podían encontrar debido a las prácticas y a las condiciones en las cuales esta iglesia estaba presentando. Uno de ellos son las situaciones en las cuales ustedes pueden ver en el transcurso de la historia, en donde estaban aquellas indulgencias, en las cuales ahí aquellos hombres que querían buscar la salvación tenían que llevar a grandes sumas de dinero para poder
encontrar esa salvación. Entonces esos aspectos hicieron que algunos hombres surgieran en la historia. Pero, como lo vamos a ver más adelante, usted puede ver que muchas veces esos hombres, esas mujeres, no solo surgieron en el siglo XVI, sino que mucho antes de ese siglo ya habían surgido hombres como también mujeres, las cuales llevaron a cabo protestas contra esas condiciones de las cuales muchas veces eran obligadas. Y es ahí en donde nosotros tenemos que detenernos y analizarlo, ¿verdad? Porque así nosotros vamos a entender esos aspectos con mucha claridad y no únicamente nos vamos a dejar ir por aspectos en los cuales muchas veces no solamente decimos, no, es que como todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. No, ahí es donde tenemos que tener el cuidado preciso ante estas situaciones. Por esa razón, le felicitamos a usted porque está pendiente y pedimos desde ya esa atención ante estos aspectos para que así nosotros comprendamos que no es solamente un aspecto, por decirlo así, meramente particular, ¿verdad? Sino que es algo que el Señor está dando a conocer para que cada uno, ¿verdad? Cada uno esté pendiente de eso, ¿verdad? Y no solamente se deje ir ante las situaciones que se vayan dando. Quisiera presentar algunos aspectos, hermanos, pero estoy teniendo unos problemitas aquí con la proyección. Por esa razón, me ven ahí un poco distraído, hermanos, pero es debido a esas dificultades que muchas veces se presentan en estos medios. Pero damos la honra y la gloria del Señor porque sabemos que el Señor está presentando de alguna manera a su pueblo un tema muy importante para que cada uno se pueda detener y conocerlo. Entonces, hermanos, ya definiendo esa parte, hermanos, vamos así comprender poco a poco lo que el Señor nos va dando y así ir analizando estos aspectos, porque son aspectos que quizás por el afán de la vida, por las situaciones en que muchas veces estamos ocupados, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿y a mí de qué me sirve hablar de estos puntos? Hermanos, es necesario, porque hoy en día hay mucho conocimiento. Hoy la gente tiene el conocimiento en la palma de sus manos. Ya yo estoy predicando este tema y alguien ya terminó de leer quizás o analizar los que yo estoy tratando con mucha dificultad, ¿verdad? Porque no tengo todo el conocimiento de esto y quizás hay personas que tienen mayor conocimiento a los cuales les invito, ¿verdad? Que por favor puedan aportarnos dejando sus comentarios y así ser de bendición a otros en los cuales están llevando la secuencia de estos temas. Entonces, hermanos, prácticamente este punto se dio porque había malas prácticas en las cuales usted las puede describir ahí en sus comentarios, ustedes las pueden imaginar, ¿verdad? Como situaciones en las cuales algunos papas cayeron, ¿verdad? Algunos abusos, ¿verdad? No solamente humanos, sino que muchas veces abusos de vicios, abusos de muchas cosas de las cuales para todo aquel que habitaba esas ciudades era un escándalo. Entonces hubo sacerdotes en los cuales vieron esas cosas y vieron en la necesidad que era aspectos en los cuales ellos tenían que hacer algo para reformar esto. Y es ahí en donde entra la reforma protestante. Dentro de esta reforma protestante, nosotros tenemos que entender que en ellos hay un contexto histórico. Dentro de este contexto histórico, nosotros nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque recordemos que la iglesia de Dios y
y ¿por qué lo personalizo? ¿Por qué no hablo de aquellos pueblos que muchas veces llevaron diferentes doctrinas? Se personaliza, amado amigo, porque la iglesia de Dios tiene diferentes aspectos que la hacen diferente a los demás pueblos. Y muchos de esos aspectos es el conocimiento de la sana doctrina y el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Esos aspectos son los que hacen diferente a la iglesia a otros pueblos. Por esa razón, se hace personalizado en este estudio ese contexto histórico. Por eso dice ahí la presentación: durante la época de la Reforma Protestante surgieron movimientos que defendían la libertad religiosa y cuestionaban la autoridad de la iglesia, ¿qué? La iglesia católica. Surgieron muchos como pequeños fuegos, surgieron pequeñas tormentas, como estamos ya algo familiarizados con las tormentas. Empezaron a surgir pequeñas tormentas en diferentes lugares. Pero eso, ¿qué permitió, estimado amigo y hermano? ¿Qué es lo que permitió en su momento? Permitió, fíjense bien, recordemos que la iglesia estaba siendo perseguida debido de aquel concilio de Nicea, ¿se acuerdan ustedes? En donde se cambia el sábado por el domingo. Y era perseguido todo aquel que no había respetado y guardado lo que había dicho aquel emperador romano, que ya veíamos en un estudio que usted lo puede encontrar también a través de este canal o esta página, en donde aquel Constantino cambió los tiempos. Y es ahí en donde la iglesia, aquella iglesia que se había mantenido con esa doctrina, que se había mantenido con ese amor hacia la doctrina, era perseguida. Entonces, estos ideales, esas tormentitas o esos pequeños fuegos empezaron a permitir, a mitigar la persecución contra la iglesia. Fíjense bien, empezaron a mitigar. ¿En qué tiempo estamos hablando hoy todos estos aspectos, hermanos? ¿En qué momento se está dando todos estos acontecimientos? Se dan en ese periodo de tiempo que nos habló Daniel en su capítulo 12 y en su verso número 7. ¿Verdad? Que ahí con mucha claridad nos dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Como iglesia de Dios y como estudiantes de la palabra de Él, reconocemos que estos son 1260 años proféticos, de los cuales la iglesia de Dios, aquella iglesia en la cual aquel dragón iba a hacer guerra contra ella, aquellos que guardaban los mandamientos de Dios. ¿Se recuerdan ustedes de esos hermosos textos, estimados hermanos y amigos? Aquellos textos en los cuales ya los hemos analizado con anterioridad. Vamos a nuevamente a retomarlos para que usted y yo los recordemos, ¿verdad? Recordemos de que estamos en un estudio bíblico. Esperamos hacerlo lo más rápido posible, hermanos, para que de esa manera podamos mantener esa atención en la palabra. Capítulo 12 de Apocalipsis y en su verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, miren lo que dice la palabra, no los que celebran el día de la reforma, ¿verdad que no? No los que celebran el día de la Biblia, no, sino que dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿qué? De Jesucristo. El dragón, el diablo, para ser específico, porque tiene patas y cola, como decimos en los salvadoreños, el enemigo de la iglesia ha buscado con mucha agilidad destruir a su iglesia.
Pero como el Señor es un Dios de orden, dio un tiempo para ello. Ahí lo dice mismo Daniel en su capítulo 12 y en su verso 7. Son aspectos en los cuales aquí, en este momento, el contexto histórico de la iglesia mantiene ese punto esencial. ¿Cuál punto es en el cual nos mantiene esencial en este aspecto? Es, como decíamos, que la profecía siempre como una antorcha que ilumina ¿a quién? A la iglesia. La profecía es un aspecto en el cual debe de mantenerse dentro de la iglesia de Dios. Es un momento en el cual la iglesia ha mantenido durante tiempos, en los cuales siempre la iglesia ha mantenido esa profecía como una antorcha. ¿Por qué razón como una antorcha? Porque esta antorcha es el espíritu ¿de qué? De nuestro Señor. Y por esa razón nosotros debemos de retomar a cada momento este aspecto, porque ese es el testimonio. ¿El testimonio de quién? El testimonio de Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. Ahí lo dice Apocalipsis en su capítulo 19 y en su verso número 10, ¿verdad? Ahí lo vemos en esa parte. ¿Cómo dice ahí el verso? Vamos a verlo, hermanos. ¿Cómo dice ahí el verso? Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen. ¿Qué es lo que retenían? Retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De la profecía. Es el espíritu de la profecía. Entonces, estos aspectos es lo que a nosotros nos tiene de tener muy al cuidado, ¿verdad? De ellos. Y así, de esa manera, nosotros no vamos a caer en esos aspectos, los cuales muchas veces nos puede causar algún tipo de dificultad al conocerlo, sino que eso nos permite a nosotros estar seguros de esa antorcha de la cual ha sido puesta para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta para que así no dejarnos engañar, ¿verdad? No dejarnos engañar, sino ser prudentes, ser de alguna manera entendidos de todo eso para que así nosotros podamos conocer lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué es lo que nos puede decir ese marco histórico? Que prediciendo los estragos que causaría el dragón contra la iglesia de Dios, fíjense bien, preveyendo eso, es ahí donde Dios determina el momento de menguar esta extrema persecución a través de la inquietud, a través del descontento. ¿De quiénes? Y eso hay que ser muy claro en este aspecto, ¿verdad? ¿De quiénes? ¿De quiénes? Dice ahí el Señor. ¿De quiénes? De sacerdotes. Yo les pregunto a ustedes, ¿un sacerdote deja de ser sacerdote en algún momento? No, se mantiene en su doctrina, se mantiene en su conocimiento. Por esa razón, a través de esta inquietud y descontento de esos sacerdotes, primero, por el trato tan cruel de que eran un objeto los cristianos, o sea, la iglesia y otros, pero bajo el poder del Papa, estos sacerdotes se levantan en protesta. Fíjense bien, se levantan en protesta y en segundo lugar todavía, fíjense bien, muchas veces esos sacerdotes también empiezan a cuestionar la venta de las indulgencias que hacía el Papa. ¿Para qué servían las indulgencias, estimado hermano y amigo? Allá en el siglo XVI sirvieron, usted lo puede revisar, por esa razón estamos en un lugar de opinión, ¿verdad? En una opinión en el cual nosotros podemos estar ahí atentos a eso.
¿Qué es lo que estaba construyendo las indulgencias? ¿Qué era lo que estaban desarrollando? Era prácticamente la capilla de San Pedro allá en Vaticano. Entonces estos sacerdotes, fíjense, lo estoy recalcando, estos sacerdotes empezaron a cuestionar esa venta de indulgencia que hacía el Papa, sobre el celibato del sacerdocio también, ya que Martín Lutero, él tenía esa tendencia, ¿verdad? Y se casó con una mujer que trascendió de igual manera en la historia por su forma de tratar a aquellos cristianos, entre comillas, que se allegaron la doctrina que predicaba Lutero. Lutero, desde el año 1510 al año 1546, fue un hombre en el cual protestó contra toda la corrupción moral dentro del Vaticano. Muchas veces, hermanos, la situación de las 95 tesis es muy debatible, o sea, no podemos mantener lo que se dio, ¿verdad? Porque realmente la reforma protestante se dio 10 años después del acontecimiento que fue dicho, ¿verdad? Ahí que fue colocado esas 95 tesis, ¿verdad? Muchas veces se establece, ¿verdad? Que fue algo en lo cual fue real, pero muchos historiadores divagan al respecto, ¿verdad? Entonces, por esa razón, no podemos asegurar, pero es cierto, ¿verdad?, que esta reforma protestante tuvo un transcurso de 10 años para que pudiera madurarse y ponerse en la práctica, ¿verdad? Entonces, nosotros como iglesia debemos de tener ese cuidado, porque todo esto que hicieron los sacerdotes, ¿con qué propósito sirvió? Sirvió para mitigar, por eso se ha ocupado esa palabra, ¿verdad? Para mitigar la persecución que era dirigida totalmente esa fuerza contra la iglesia de Dios. ¿Dónde lo dice eso? Ahí lo dice, y ahí está la referencia en esa proyección en Apocalipsis en su capítulo 12, del verso 15 al verso 17. La serpiente, aquel dragón, aquel Satanás, ¿verdad?, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrancada por la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Miren qué bendición. Entonces esta parte, ¿verdad?, fue lo que permitió, en donde esto que se sucedió allá en ese lugar de Alemania, permitió que pudiera menguar, ¿verdad?, mitigar la persecución contra la iglesia. Martín Lutero fue quien dio esa pauta. Entonces yo les pregunto, estimado amigo y hermano, ¿por qué la iglesia de Dios y su servidor, que parte de ella, no celebramos la reforma protestante? No celebramos en ninguna manera este acontecimiento, porque fue dado por un sacerdote, el cual allá expuso sus 95 prácticas de la iglesia en las cuales él estaba en contra, ¿verdad? Estaba en contra. Y él la formuló para colocarlas en el año de 1517 en Wittenberg. Ahí fue expuesto ante miles, porque eran miles de descontentos, de los cuales no estaban a gusto, ¿verdad?, por la situación en que la Iglesia Apostólica Romana había impuesto para poder alcanzar la salvación muchos de ellos. ¿Y qué es lo que encontró Martín Lutero? Aquí lo vemos en Romanos, en su capítulo 1. Aquí lo vamos a encontrar en Romanos, en su capítulo 1 y en su verso número 17. Miren lo que encontró aquel hombre y cambió su perspectiva de lo que él había aprendido durante mucho tiempo. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela
por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué va a pasar? Vivirá. No iba a vivir por indulgencias, no iba a vivir por otras cosas. Entonces él reforma, realiza esa protesta y esa manifestación se concretó allá en el año de 1521. Eso, hermanos y amigos, ¿qué es lo que causó? Causó una enorme conmoción político-religiosa. Todos estos aspectos es político. ¿Qué significa la política? ¿Qué es política para usted? Política es servicio. Entonces, en este momento, la política intervino porque estaba de por medio intereses de otros para que la Iglesia Apostólica Romana mantuviera esa indulgencia. Y cuando estos sacerdotes se levantan contra ese aspecto, esos intereses se vieron tocados. Y es ahí en donde hubo una conmoción tan desesperante que prácticamente las hordas papales se fueron detrás de todos estos personajes que ya vimos en una presentación anterior. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis, ¿verdad? Aquí es donde nosotros tenemos que hacer un pequeño análisis, estimado hermano y amigo. Y es ahí en donde nosotros tenemos que detenernos, ¿verdad? ¿Cómo mitigó esta reforma protestante la división del clérigo religioso de la época? O sea, no es otra cosa, ¿verdad? La Iglesia Católica tuvo una división. ¿Cuáles fueron las causas? Hacemos un resumen, ¿verdad? De esas causas. Fue una crisis espiritual. Ya la Iglesia Católica prácticamente ya no realizaba ninguna liturgia, ya no realizaba nada, ¿verdad? Sino que únicamente se dedicaba a leer en latín las escrituras. Fíjense bien, únicamente se dedicaba a eso, a leer en latín las escrituras y simplemente a cantar unos cánticos. Entonces, prácticamente la crisis espiritual llegó a la Iglesia Apostólica Romana. Por esa razón surge Martín Lutero con la salvación que tenía que ser por fe, ¿verdad? Una fe en la cual provocaba justicia, y esa justicia era dada por Dios. Entonces, si usted ha escuchado esto por ahí, también, ¿verdad? Ya sepa lo que ya un sacerdote lo dijo antes. Entonces, esto, de igual manera, otra causa que provocó la reforma protestante fue la corrupción, ¿verdad? La relajación que existía en el clero. Allí es donde surge otro personaje muy conocido como Juan Calvino, en donde él manifestó y él dijo y mantuvo su tesis en que la salvación era por la predestinación. O sea, usted era salvo porque ya el Dios Todopoderoso lo tenía a usted en la mente y ya usted ya era salvo porque Dios lo escogió y no era necesario estar pagando indulgencias para encontrar esa salvación. Otra causa situación que llegó fue la protesta que hizo Martín Lutero, y esa protesta llegó a oídos de un rey de Inglaterra, el cual, fíjense bien que en una forma rápida, ¿verdad? Este rey quería tener hijos, pero las esposas que tomaba solo le daban niñas. Entonces vino él, ¿verdad? Y dijo, voy a dejar a mi esposa, ¿verdad? Tiene algunos problemas mentales y quiero otra esposa. Manda la solicitud al Papa y el Papa se la niega. Niega que este hombre se divorcie de su esposa. Entonces vino él y dijo, bueno, entonces si no me dejan, yo voy a crear mi propio papado, ¿verdad? Y es ahí en donde este Enrique VIII toma, ¿verdad? De acuerdo a las protestas de Martín Lutero, retoma el punto que la salvación era por fe. Entonces, por fe él mantuvo eso y él se casó una y otra y no unas cuantas más
para con el único objetivo de su propio interés. Hasta hizo su propia Biblia. Podemos ver más adelante al respecto. Entonces, ese contexto político y social en Alemania provocó todos estos aspectos, provocó un incendio, provocó una tormenta de situaciones en las cuales el clérigo ya cambió su dirección, ya no fijada en la iglesia, sino fijada en otros en los cuales estaban protestando por todas estas situaciones que la Iglesia Apostólica Romana había hecho en contra, ¿verdad?, de los clérigos. Entonces, en todo esto, la iglesia era como era la que atestiguaba esas situaciones. Es un tema que lo vamos a ver en la próxima oportunidad que Dios nos permite, y mis hermanos que dan ese privilegio, que sus servidores puedan estar con ustedes estudiando estos temas. Entonces, ya teniendo este conocimiento, ya teniendo el conocimiento de algunas causas y algunos personajes y los principios de ellos, ya nosotros ya podemos detenernos, ¿verdad? Y decir con toda claridad, el primero que resultó dentro de la Iglesia Católica para atacar fue Martín Lutero, ¿verdad? No debe de haber ninguna duda, ¿verdad? Fue Martín Lutero, un sacerdote que fue un sacerdote católico, ¿verdad? Fue un sacerdote católico, el cual prácticamente a quien vio esos abusos y defectos intolerables de los prelados católicos, lo habían impresionado tanto que, hermanos, visitó a Roma en el año de 1510, y de esa manera él, como ya lo hablábamos, ¿verdad? Ya le hacíamos referencia, él saca y hace ver esa protesta de ese descontento que tenía contra el prelado católico, ¿verdad? Entonces este hombre prácticamente protestó, y no solamente eso, sino que también tradujo las Sagradas Escrituras del latín al griego, y eso permitió también hacer la traducción del griego al alemán, ¿verdad? Entonces, esa parte debemos de tenerlo muy en cuenta nosotros. Entonces, en todos estos aspectos, amados hermanos y amigos, yo hago la pregunta: ¿qué se considera usted? Usted me podrá decir, yo soy cristiano. Sí, yo soy evangélico. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y el evangélico? ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano, el evangélico y el protestante? Esa es la gran pregunta que nosotros debemos de respondernos. Y para eso nosotros tenemos que detenernos en esa parte, ¿verdad? Detenernos. No solamente dejarnos ir, sino detenernos en el estudio y saber si pertenecemos al protestantismo, si pertenecemos a ese clero evangélico, o pertenecemos a un pueblo que ha sido conocido por siempre como cristiano. Entonces aquí es un punto muy delicado, estimado hermano y amigo. ¿Por qué? ¿Por qué es delicado? Porque hay aspectos en los cuales aquí debemos de ver que el protestantismo no solamente se puede ver como algo negativo en él, sino que hubo contribuciones, las cuales esas contribuciones son las que nosotros debemos como detenernos, porque son ellas las cuales hacen que todos los creyentes puedan tener acceso a Dios. O sea, Martín Lutero hizo un cambio grande en la historia, y eso menguó la situación, pero como todo cambio, ustedes lo saben muy bien, ¿qué es lo que produjo? Produjo esto, que son las 5 solas. Algunos teólogos, algunos amigos que nos están escuchando están muy familiarizados con estos temas, pero la pregunta es: ¿la Iglesia de Dios
se basa en 5 solas? No, ¿verdad que no? La iglesia de Dios tiene puntos de fe. La iglesia de Dios tiene aspectos en los cuales la sana doctrina nos va enseñando en el transcurso de un año de estudio de la doctrina. Todos aquellos que formamos parte de esta iglesia somos los que estudiamos en detalle cada uno de estos aspectos. Pero la contribución que hizo la Reforma Protestante, esta promovió una idea diferente. Miren qué situación. Ya no dijo vamos a hablar de los mandamientos, ya no vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús, vamos a ver lo que hace ver la palabra. No, ellos prácticamente empezaron a promover una idea que, estimado hermano y amigo, hoy en día la Reforma Protestante que continúa está viendo que no solamente pueden ser 5 solas, sino que pueden ser más. Pero por el momento se mantiene en estos 5 aspectos. 1, sola escritura. 2, sola fe. 3, sola gracia. 4, solo Cristo. Y 5, solo a Dios la gloria. Esta situación en la cual nosotros debemos detenernos, ¿verdad? Y si usted no conocía este tema, le invito a que usted lo pueda investigar y verá a qué situación está, cómo el protestantismo ha hecho que muchos creyentes cambien el pensamiento y ya no vayan basados a lo que el Señor está dando. Recordemos cuál es la raíz de la Reforma Protestante. Usted lo puede poner en sus comentarios. ¿Cuál fue la raíz de la Reforma Protestante? Fue hecha por sacerdotes. Fue hecha por sacerdotes. Fue gente que salió del catolicismo. Fue gente que saliendo del catolicismo dejaron las indulgencias, eso sí, dejaron la adoración a los ídolos, pero seguían adorando el día domingo. Seguían realizando misas, seguían realizando estudios los días domingos. Usted lo puede ver dentro de la historia, ¿verdad? En Alemania, en Francia, en todos esos lugares en los cuales, en Suiza, en donde muchos participaron, continuaron como día de descanso para ellos, como el domingo, profanando el 4º mandamiento que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, amigos y hermanos, esto es lo que nosotros debemos de tener el cuidado para que no caigamos en situaciones en las cuales podamos decir nosotros: es que tengo que celebrar por esta libertad que hay de estudio. ¿Quiénes fueron los que promovieron eso? Entonces, el protestantismo permitió la resistencia a la persecución, eso sí, ¿verdad? Y por esa razón, eso es lo que a nosotros nos detiene para que podamos decir: gracias a estas reformas ya hubo derechos a los creyentes, ya hubo oportunidad, ¿verdad?, de que se pudiera denunciar la intolerancia que existía. Promovieron ya una tolerancia. Por esa razón su servidor estaba predicando en este momento, porque hay una reforma en que lo manifiesta. Entonces, amigos y hermanos, son situaciones en las cuales, quiérase o no, fíjense bien, quiérase o no, la política religiosa ayudó a la iglesia. Entonces, tenemos que tener esto con claridad para que en ninguna manera nosotros nos escandalicemos, como muchos tratan de escandalizar y aprovechar para poder hacer desmentir a la iglesia y poder entender que hay otros aspectos. Y no, amigos y hermanos, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido angustiada, y esa resistencia es la que ha permitido que el Señor, de una u otra manera, ha logrado que la iglesia pueda irse liberando y pueda, de alguna manera de otra, tener, ¿verdad?, ese descanso. Porque póngase a pensar usted, vivir la Inquisición
vivir la angustia de la creencia que usted tiene. Usted podría decir, sí, pero morían por esa creencia. Sí, pero muchas veces nosotros podríamos decir esos aspectos, pero los ejemplos históricos nos hacen ver cuántos murieron quemados, cuántos murieron en las diferentes formas de tortura que existieron. Ya cuando hubo la libertad religiosa, permitieron y sentaron esas bases que no solamente la iglesia de Dios predicara, sino que muchas hijas de la iglesia apostólica romana pudieran seguir, ¿verdad? Pudieran seguir. Por esa razón, ahí lo vemos, lo que dice Ezequiel en su capítulo 16 y en su verso número 44. Todos los amigos decían este refrán, ¿verdad? Dirán dirigiéndose a ti, de tal madre, tal hija. Usted puede ver, ¿verdad? La iglesia protestante es similar a la madre, ¿verdad? La madre dice que va al cielo, también ellos dicen que van al cielo. La madre dice que pueden celebrar cumpleaños, también las hijas dicen que pueden celebrar su cumpleaños. La iglesia apostólica romana dice, bueno, ese día es el que se debe de celebrar, todos los demás lo celebran. Entonces, a la madre, a la hija. Entonces, esos ejemplos históricos son los que nosotros debemos de retomar, en que hubo un pueblo en el cual es diferente a todos los pueblos, y ese pueblo es la iglesia de Dios, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, estimado amigo y hermano, que usted pueda tener ahí en este momento, usted lo puede hacer, ¿verdad? Usted puede ver que ha sido mucho contexto histórico, porque era necesario retomarlo. No se ha tomado en su totalidad, ¿verdad? Porque recordemos de que son aspectos en los cuales tardaríamos mucho tiempo, y su tiempo es muy valioso, ¿verdad? Para poder detener, ¿verdad? En estos aspectos. Entonces, ténganlo muy en cuenta, ¿verdad? Lo que dice Apocalipsis en su capítulo 17 y en su verso número 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso es Babilonia. Entonces, si no queremos formar parte de esa Babilonia, empecemos a investigar a quién pertenecemos. Empecemos a investigar si realmente se basan de acuerdo a la doctrina del Señor o se basan únicamente al conocimiento de aquellos en los cuales reformistas, sacerdotes católicos, que cambiaron aspectos únicamente para menguar la persecución contra la iglesia de Dios. Entonces, ténganlo muy en cuenta, estimado amigo y hermano, estos aspectos, para que así en ninguna manera usted o yo podamos ser engañados, sino entendidos. Tenga muy en cuenta lo que dice aquí Apocalipsis, ¿verdad? Que tenemos como lectura base, ¿verdad? Apocalipsis en su capítulo 12, pero del verso 13 al verso 17, ¿verdad? Dice con el verso número 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Cuál fue esa agua que arrojó esa serpiente? Fue la doctrina. Fue una ola inmensa. Fue una ola inmensa la cual la serpiente dio. Fue una ola inmensa la cual usted lo puede ver en detalle. Una ola inmensa en la cual no se detuvo, ¿verdad? En un solo aspecto, sino que la iglesia católica llevaba su propia línea, pero también hay una iglesia que se apartó en su totalidad. Ahí lo puede ver, ¿verdad? Una iglesia que continuó en esa línea, ¿verdad? No se separó, sino que se mantuvo en la línea desde el principio que el Señor dio vida a su pueblo escogido, a su iglesia escogida,
una iglesia escogida por nuestro Señor. Ahí lo dice Deuteronomio, ¿verdad? En Deuteronomio, en su capítulo número 6. Deuteronomios en su capítulo número 7, vamos a leer. Deuteronomios en su capítulo 7 y en su verso número 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que usted puede ver, ¿verdad? Ahí ha sido la ramificación de todas esas ideas protestantes. Es muy larga, es muy grande. Entonces, debemos de detenernos nosotros y reconocer qué es lo que el Señor a mí me está dando a conocer a través de este tema. ¿Qué es lo que el Señor me está dando a conocer? Y de esa manera no caer en esos engaños que muchas veces hacen para apartarnos del verdadero camino. Así lo dijo el apóstol Pedro en su capítulo 2, en su segunda carta, en su capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, miren lo que dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Será blasfemado. Así que, estimados amigos y hermanos, lleguemos a ese punto tan importante que el Señor nos está dando. Nos está diciendo el Señor que habrán muchos profetas, habrán mucha gente que encubiertamente traerán disolución para ellos mismos y para los que los escuchan. Entonces tengamos cuidado, amado pueblo de Dios. Ese es un tiempo en el cual ese momento está llegando nuevamente. Ya escuchábamos el tema de ayer a través de nuestro hermano ministro. Entonces nosotros tenemos que retomarlo para que de esa manera nosotros tengamos el cuidado y no caigamos en estas desilusiones que muchos hasta el día de hoy, lastimosamente, hasta vigilia van a hacer. Imagínense ustedes, junto con aquellos en los cuales están haciendo diferentes ritos, en los cuales ya sabemos muy bien, con mucho tiempo atrás, han practicado. Así que dejo el tiempo a mis hermanos y amigos que se han mantenido hasta este momento. Damos esas gracias, ¿verdad?, por mantener esa sintonía. Vamos a escuchar unas alabanzas por si existiera algún hermano o amigo que quisiera hacer alguna pregunta. Puede hacerla, ¿verdad?, a través de los comentarios y de esa manera ser de bendición para el pueblo del Señor, ¿verdad? Vamos a dejar un momento de alabanzas. Dejo ese tiempo.
gracias, amado pueblo de Dios, amistades que han estado pendientes de esta transmisión. Ha sido de mucha bendición el poder tener a cada uno de ustedes pendientes de este tema, un tema en el cual continuaremos en la próxima oportunidad, en donde la Iglesia de Dios atestigua la Reforma Protestante. Aspectos en los cuales vamos a retomar lo que hemos estudiado el día de hoy, para que así, si existiera una pregunta, alguna consulta, podamos nuevamente retomarla en esta próxima oportunidad, y de esa manera, si no se logró dar a entender algún aspecto, así aclararlo, y así cada uno de nosotros salir bendecidos de esta transmisión. La iglesia de Dios es grande, ¿verdad? La iglesia de Dios es una iglesia de Dios que está unida en esa bendición a través de los tiempos. Ahí está la iglesia. Lastimosamente, muchas veces se ha buscado esas reformas en las cuales mucha congregación ha creído, ¿verdad?, tener algunos aspectos diferentes y han salido de la iglesia. Pero, amado pueblo de Dios, la iglesia de Dios es una. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para que cada uno de nosotros no podamos ser engañados con alguna artimaña que el enemigo quiera tener y así separarnos de este verdadero pueblo. Así que dejamos así este tema. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos, de igual manera, ¿verdad?, todos nuestros hermanos que han estado pendientes en las diferentes páginas de la iglesia. Muchas gracias por esta bendición, en donde ahí está la iglesia de Dios, ¿verdad? Ahí están en todas esas páginas, escuchando todos esa bendición de la cual viene del Señor cada uno de estos temas, para que estemos nosotros apercibidos, ¿verdad? Y en ninguna manera creamos que la iglesia de Dios tiene otro tipo de pensamiento, sino de que una iglesia que tiene el conocimiento de todas estas situaciones que suceden alrededor del mundo para la gloria y la honra de Dios, y darla a conocer también a todas aquellas amistades y amigos que están pendientes, ¿verdad?, de estos mensajes. Así que, amado pueblo del Señor, gracias a cada uno. Sus comentarios van a ser grandemente, ¿verdad?, analizados, ¿verdad? Ahí nuestros hermanos van a hacer ahí sus comentarios de mucha bendición, sus aportes en el transcurso, ¿verdad?, de este, para que podamos escucharlo a través del canal de YouTube Iglesia de Dios Enlace, el cual desde ya suplicamos ahí su apoyo, y de esa manera poder engrandecer este ministerio del evangelismo y de la predicación de la palabra del Señor. Vamos a llegar hasta aquí, amado pueblo del Señor. Vamos a orar al Padre y recibir la bendición. Oremos al Señor. Excelentísimo y poderoso Padre Celestial, muchas gracias, oh Dios, porque una vez más nos has permitido un nuevo estudio de tu bendita palabra. Te pedimos el perdón, Señor, si de una u otra manera pudimos ofender, Señor, a alguien a través de nuestras palabras. Sabemos, Señor bendito, que tu palabra es dura, Señor, que muchas veces, Señor bendito, al conocer la verdad, nos damos a conocer las diferentes situaciones que existen. Pero, Padre, por esa razón tú has dejado la historia, para que veamos la realidad que muchas veces muchos no quieren ver y no quieren salir de muerte a vida, sino que de vida quieren volver a la muerte, como lo que muchos están celebrando en este día. Padre, ayúdanos, oh Dios, para que podamos conocer aún más de ti y de esa manera reconocer nuestros caminos y poder así proseguir hacia ese camino de que tú has trazado y poder así ser bendecidos, Señor bendito. Bendice a cada uno por nombre, bendice a tus hijos, a tus hijas que han estado pendientes de esta transmisión. Provéeles de bendición, oh Padre, y permite que todo lo que escuchen pueda servir para fortalecer su fe en esta doctrina en la cual no cambia, en la cual ha permanecido a pesar de los tiempos, a pesar de las reformas. Tu iglesia ha permanecido y permanecerá para siempre. Te lo pedimos, Señor, agradecidos por esa bendición, y te suplicamos que tú bendigas siempre estos espacios, como también al ministerio de tu iglesia, al gobierno ejecutivo de la Iglesia de Dios, al concilio ministerial, Señor, cada una de las directivas distritales, consejos locales,
e iglesia en general. Padre, bendícelos a cada uno por nombre y permite que toda esta tormenta pueda ir así menguando, oh Dios, y de esa manera celebrar esa hermosa convención pastoral que ya está a punto, Señor, de celebrarse. Poderoso Padre, estas cosas te las suplicamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Recibamos la bendición, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amado pueblo del Señor. Bendiciones. Y esperándoles en una próxima oportunidad, Dios les bendiga a cada uno y paz a vosotros.